país que una vez fue el más grande de su continente, con tierras fértiles, ríos inmensos y una historia que se remonta a civilizaciones antiguas. Un país que podría haber sido una potencia en África, pero que hoy es un verdadero caos, con guerras, golpes de estado y un nivel de miseria que parece no tener fondo. Acá la vida no vale nada. Cada tanto hay masacres que apenas salen en las noticias. Millones de personas se viven desplazando y el hambre es tan grande que la gente sobrevive con lo que puede. Pero, ¿cómo llegó a este punto? ¿Cómo un país con tanta historia y recursos terminó en este desastre total? La respuesta está en su pasado, su geografía y sobre todo en sus líderes corruptos que destruyeron cualquier oportunidad de progreso. A esto sumale un clima brutal, donde el calor extremo y la sequía se combinan para hacer de la vida cotidiana un infierno. La mayoría de la gente no tiene agua potable en sus casas y muchas aldeas enteras dependen de pozos que se están secando. Si te enfermas, lo más probable es que no haya médicos cerca. Y si los hay, capaz que no tengan los insumos básicos para poder atenderte. La desnutrición está en todos lados. Y no es raro ver a chicos con huesos marcados y la panza hinchada por falta de comida. Pero lo peor de todo es que este país ha estado en guerra por décadas. Y lo más curioso es que durante muchos años, estamos hablando de décadas, no es que estuvo en guerra con otro país, guerra interna, donde diferentes grupos luchaban todo el tiempo por tener el control de este territorio. Y la gente común y corriente que simplemente quería sobrevivir y quería vivir ahí, estaba siempre atrapada en el medio. A pesar de que se firmaban acuerdos de paz, la violencia nunca desaparecía del todo, hasta el día de hoy. Y cada tanto explota una nueva crisis que obliga a miles y miles de personas a salir de sus casas, ir en busca de un lugar mejor, a convertirse en refugiados. Y como siempre, los que están en el poder miran para otro lado. Se preocupan más por llenarse los bolsillos que por sacar adelante a su pueblo. Lo más triste de todo es que la gente no tiene muchas opciones. Si se quedan, están condenados a vivir en condiciones inhumanas. Si se van, tienen un alto riesgo de morir en el camino. Muchos intentan cruzar hacia países vecinos en busca de un futuro mejor, pero el viaje es peligrosísimo, lleno de traficantes de personas y de autoridades corruptas que los ven como una oportunidad para poder hacer dinero. Para entender cómo este país terminó hecho un desastre, hay que mirar un poco de su historia. Y no hablo de su historia reciente, sino hace miles de años. Porque antes de que fuera un lugar lleno de conflictos y miseria, esta tierra fue el hogar de una de las civilizaciones más antiguas y poderosas de África. Durante siglos fue un punto clave de comercio, donde caravanas cargadas de oro, marfil y esclavos viajaban a través del desierto conectando África con el mundo árabe e incluso más allá. De hecho, en su época dorada, esta región tenía más en común con Egipto que con el resto de África. Había grandes templos, reinos avanzados y una cultura rica que hoy está casi olvidada. Pero como tantas partes del mundo, lo que fue una gran civilización terminó en el olvido. Y en su lugar quedó un país dividido por dos fronteras mal trazadas y conflictos interminables. Después vinieron los colonizadores, y cuando finalmente este país se puede independizar y dejar de ser una colonia, se le terminó el orden. Y lo que quedó fue un país lleno de grupos enfrentados entre sí, sin una identidad nacional real, porque había muchas identidades, y con un gobierno que se encontró sin tener el control real de ese territorio. Desde entonces ha sido un ir y venir todo el tiempo de guerras civiles, de golpes de Estado, de crisis humanitarias que parecen no tener fin. Y eso hace que nos preguntemos, sacando la parte de sufrimientos personales, que obviamente eso nunca está bien, y maltratos y todo lo que puedan llegar a tener en cuenta, que vamos a estar de acuerdo. Pero sacando todo eso, más allá de que no hay como la libertad de un pueblo y de una nación, cuando uno analiza este tipo de casos, de cómo fue tan alevoso que cuando se fueron los colonizadores han cambiado tanto para mal, la pregunta que muchos se hacen es, ¿no estaban mejor cuando eran colonizados? ¿No estaban mejor cuando una potencia, en este caso la británica, tenía poder sobre ellos, sacando la distancia de los abusos, pero les daba un orden a ese país en el cual la gente se sentía dentro de todo segura, comerciaban con el resto del mundo, tenía una cierta organización que hoy en día es inexistente? ¿Qué piensan ustedes? Mientras les sigo contando, vayan dejándome su opinión al respecto. Hoy en día no es solo la política la que tiene este país en ruinas, la geografía también juega en su contra. Gran parte del territorio es puro desierto, con temperaturas que superan los 50 grados y zonas donde puede pasar un año entero sin que caiga una gota de lluvia. La agricultura es casi imposible sin irrigación, y como el gobierno no invierte en infraestructura, la gente depende de métodos tradicionales que no dan abasto para alimentar a toda la población.
El resultado es hambruna tras hambruna, con comunidades enteras dependiendo de la ayuda internacional para no morirse de hambre. Y es lo que venimos viendo como un rasgo común en otros países que hemos hablado en puestos anteriores de este ranking, como la ayuda internacional tampoco termina sirviendo porque así como entra la reparten entre los políticos corruptos y nunca termina llegando al objetivo por el cual esa ayuda fue hecha. Y si te preguntás cómo es vivir en un país así, imagínate no tener agua corriente, no tener electricidad, ni siquiera un camino pavimentado que te lleve a un pueblo cercano. Imagínate caminar kilómetros para buscar agua y después cargar con un balde pesado bajo el sol que te está cocinando la piel. Mientras tanto, en la capital, los políticos y los militares que controlan el país viven en mansiones con aire acondicionado y todas las comodidades. Hago una pausa para comentarte sobre el laboratorio. ¿Qué es el laboratorio? Es el mejor método que he creado de comparación entre países, entre ciudades. Es el método que he utilizado en mi vida para ir eligiendo los países en los cuales nos fuimos moviendo, ya sea de turismo como también para sentarnos. También lo he usado en el pasado para elegir el departamento cuando estábamos en duda entre varios, pero lo más importante de todo es que te da la tranquilidad. Porque a través del método no es que te dice el mejor país para vos es esto. Vos elegís cuál termina siendo el país en base al análisis con el método llamado laboratorio que he creado. Lo fui perfeccionando durante muchos años con la ayuda de otras personas que se lo iban mostrando y me iban dando indicaciones, detalles que me iba dando cuenta después. Hoy en día está súper profesionalizado a un nivel que no te da una idea de lo que es dentro. Con una serie de videos y plantillas que te voy compartiendo dentro, podés establecer las categorías de acuerdo a lo que vos tengas. Por ejemplo, ¿tenés pasaporte europeo o no tenés pasaporte europeo? ¿Buscás un lugar con salarios altos o buscás un lugar con salarios bajos? Es decir, de acuerdo a las preferencias de cada uno, para vos es importante el clima, pues capaz que para esa persona no. Pero ojo, porque para vos es importante el clima y para tu vecino también, pero vos preferís calor y tu vecino prefiere el frío. Entonces, en definitiva, hay un universo de posibilidades, ya sea de las cosas con las que uno cuenta. Unas personas quieren viajar con hijos, otros viajan en pareja, otros viajan solo. Así como también las preferencias de cada uno, como puse el ejemplo del clima. A través del laboratorio yo te voy a ir guiando paso a paso para que puedas hacer un análisis específico y que vos mismo te des cuenta de algo que en este momento no te estás dando cuenta. ¿Cuál es el mejor país? Tanto para que puedas ir de turismo como para que puedas ir a vivir. Y si ya sabes el país pero estás en duda entre la ciudad, el laboratorio es el método para vos. Debajo te dejo más información y recordá que es un pago único y acceso de por vida. Seguimos ahora con el video. Volviendo al país que estamos hablando, el nivel de desigualdad es extremo. Mientras la élite se llena los bolsillos con contratos turbios y dinero de la ayuda internacional, el pueblo se muere de hambre. Pero lo más increíble es que a pesar de todo esto, hay gente que sigue defendiendo a ciertos líderes y creyendo en ellos, porque le han lavado el cerebro. Y siguen creyendo que ellos no son los culpables y tratando de tener algo de esperanza de que se viene un futuro mejor. Más allá de que la historia una y otra vez le está demostrando que es más de lo mismo. Y si pensaste que ya viste lo peor, esperá que te cuente la brutalidad con la que se maneja el poder en este país. Acá los golpes de estado son tan comunes que ya nadie se sorprende cuando aparece un nuevo gobierno. Es como si cambiar de presidente fuese lo mismo que cambiar de figuritas. Es siempre el mismo desastre, solamente que cambia el nombre. Cada vez que un grupo toma el control, lo primero que hace es eliminar a la oposición. También censuran a la prensa y se aseguran de que su gente se quede con todos los negocios importantes. Mientras tanto, el pueblo sigue igual de pobre, con menos libertades y con más represión en las calles. Y si el gobierno no te controla, lo hacen los grupos armados. En este país hay milicias de todos los colores. En realidad de todos los colores no, pero sí que hay muchas. Desde grupos religiosos extremistas hasta simples bandas criminales que secuestran a gente por dinero. Acá salir de tu casa no solo es peligroso por la violencia, sino porque no sabes si vas a volver. Muchas aldeas enteras han quedado arrasadas por estos grupos, que entran a los pueblos, destruyen las casas y se llevan todo lo que pueden. No es raro ver desplazamientos masivos de gente huyendo por la violencia, caminando kilómetros y kilómetros con lo que tienen puesto, buscando algún refugio donde no los maten o los esclavicen. En relación a lo que te comentaba antes sobre la época en que este país fue una colonia británica, quiero aclarar que la esclavitud no surge con los colonizadores, como mucha gente cree, que llegaron los europeos a África y empezaron a robar y a... Obviamente no fueron ningunos angelitos, pero la esclavitud no comienza con la llegada de ellos. Para aclarar algo que lo pueden chequear, ustedes lo pueden buscar, cuando llegan los europeos, no solo en este país y no solamente con los británicos, podemos hablar de franceses, podemos hablar de otros casos también. Cuando llegan, estos países ya tenían esclavos, ya había una élite africana que dominaba a sus tribus, a sus grupos, y ya tenía esclavos a su poder. Simplemente cuando llegaban los europeos, le vendían, le facilitaban. Se imaginarán que los europeos no iban a meterse en la selva a cazar o al desierto a cazar esclavos.
hacían como una especie de trueque, beneficiando a esas élites que estaban presentes, que no tenían tanto poder o tanta riqueza como los europeos que llegaban, y hacían simplemente un pasaje de manos de los esclavos. Pero la esclavitud no vino con los colonizadores, ya estaba de antes, y no murió cuando los colonizadores se fueron, sigue hasta el día de hoy. Esto es algo que me gusta aclararlo porque generalmente no lo vas a escuchar en medios de comunicación. Pero en este país y en muchos de África hay gente que sigue siendo comprada, vendida como si fuese una mercancía en pleno siglo XXI. Y la comunidad internacional, que ahí sí claramente podría meterse y a la fuerza hacer algo, mira para otro lado. Porque como bien sabemos, a ver todos juntos, las ONG y los organismos internacionales no sirven para nada. Cada tanto, cuando la cosa explota y hay una masacre demasiado grande como para ignorarla, aparecen ahí sí un poco en las noticias, las condenas de la ONU y algunos discursos políticos diciendo que hay que hacer algo. Pero después de un par de semanas, todo se olvida. Las grandes potencias solo se ocupan por este país cuando hay algo que les pueda servir, algo que puedan explotar, ya sea petróleo, minerales o una posición estratégica en el mapa. Mientras tanto, la gente sigue sobreviviendo en condiciones infrahumanas. Pero hay algo todavía más insólito. A pesar de toda la miseria que hay, este país sigue invirtiendo miles y millones de dólares en el ejército. No para asegurar sus fronteras y defenderse de amenazas externas, sino para poder seguir controlando desde adentro, para asegurarse que la élite siga siendo la que termine llenándose los bolsillos a costa de la gente. Tienen helicópteros, tanques, armas modernas, pero la gente común no tiene ni siquiera agua potable, no tiene ni siquiera hospitales en condiciones. Imagínate ver pasar un convoy militar con armamento de última generación mientras vos tenés que hacer cola durante horas para conseguir un poco de pan. Es el colmo de lo absurdo. Y te imaginarás ya a esta altura, en el medio de todo este desastre, la educación es casi inexistente. Más de la mitad de la población adulta no sabe ni siquiera leer ni escribir. Y los que sí pueden, muchas veces no tienen acceso a libros, a internet, por lo cual es un potencial completamente despreciado. La juventud crece sin oportunidades, con la única opción de unirse al ejército o a un grupo armado o simplemente resignarse a la pobreza. La idea de un futuro mejor es prácticamente una fantasía. Mientras en otros países los jóvenes piensan en estudiar, en viajar, en progresar, acá la mayoría solo piensa en cómo va a sobrevivir el día siguiente. Si hasta ahora todo esto te parece una locura, espera que ahora te cuente cómo es el día a día en este país. Acá no existe el concepto de estabilidad. Todo puede cambiar de un momento para otro y generalmente es para peor. Un día hay un gobierno, el otro día hay otro gobierno. Un día las calles están tranquilas, al otro día hay manifestaciones, represión o directamente un nuevo golpe de Estado. La gente está tan acostumbrada al caos que la mayoría ni siquiera se inmuta cuando ven pasar soldados en la calle o ven un movimiento de este estilo. Para la mayoría de la población, la rutina es una batalla constante. El 80% de la gente vive con menos de $2 al día, lo que significa que conseguir comida, agua y un techo es un desafío diario. No hay supermercados llenos de productos importados ni tampoco opciones para elegir. Acá la gente compra lo que puede cuando puede. La comida básica es un plato de cereales o alguna verdura cuando se puede, cuando se consigue. La carne es un lujo que solo se ve en algunos festivales o cuando por ahí tienen suerte de tenerla. Pero la falta de comida es solo el comienzo. El agua potable prácticamente no existe fuera de las ciudades principales. La mayoría de la gente toma agua de pozos o directamente de ríos contaminados, con todos los riesgos que eso implica. Y si te enfermas, buena suerte, porque los hospitales son un chiste. No hay médicos suficientes, los remedios son un lujo y en muchos casos los pacientes tienen que llevar sus propios vendajes y medicamentos porque los hospitales no tienen nada. En las zonas rurales, lo más parecido a un hospital es una choza de algún curandero que hace lo que puede con remedios caseros y conocimientos pasados de generación en generación. Y como si todo esto fuese poco, el clima no ayuda en nada. El calor es insoportable, las tormentas de arena son constantes y la sequía es una condena que no tiene fin. No hay infraestructura para almacenar agua ni sistemas de irrigación que funcionen bien. Si llueve es un milagro, si no llueve la gente se muere de hambre. Mientras tanto, en este país, los que están en el gobierno viven como reyes, al punto de mansiones, autos de lujo, aire acondicionado 24 horas, viajes al extranjero, son rockstar. ¿De dónde sale la plata? De la corrupción, de los fondos internacionales, de acuerdos turbios con empresas extranjeras que le permiten que lleguen y exploten los recursos del país. Es realmente vergonzoso.
pero nadie hace nada para cambiarlo. Pero volviendo al país que estamos hablando, no solo la gente común la pasa mal, las mujeres en este lugar tienen una de las vidas más difíciles del mundo. Desde el momento en que nacen, están en desventaja. Tienen menos acceso a la educación, menos derecho que los hombres y en muchos casos son obligadas a casarse cuando todavía son niñas. No escuches esto como algo más. Imagínate por un momento ser una niña de 12 años y que te fuercen a casarte con un tipo de 40. Parece sacado de la Edad Media, pero esto sigue pasando hoy en complicidad con las autoridades y la sociedad de este país, más allá de que a vos te alarme, lo ve como algo completamente normal. Por eso digo, la situación de las mujeres en este país es de las peores del mundo. Desde que nacen tienen menos oportunidades que los hombres y muchas ni siquiera llegan a decidir su propio futuro. La educación para las niñas es casi inexistente en muchas regiones, porque las familias prefieren que ayuden en la casa o que se casen jóvenes. A los 12 o 13 años, muchas ya están comprometidas con hombres mucho mayores, sin ninguna posibilidad de estudiar o elegir otra vida. Casarse temprano no es una opción, es una imposición. Y lo peor es que esto está tan arraigado en la cultura que nadie lo cuestiona. Si eso te llama la atención, espera que te cuente cómo es el acceso a la salud. Porque no solamente que hay pocos hospitales, sino que las mujeres tienen menos acceso que los hombres a los pocos hospitales que hay, al punto de que muchas dan a luz en condiciones insalubres, sin médicos, sin anestesia, sin nada en cualquier lado. Y como la desnutrición es altísima, muchas terminan con complicaciones graves o incluso pierden la vida en el parto. En algunos pueblos es normal que las mujeres mueran jóvenes por falta de atención médica, pero si hay algo que hace que la situación de las mujeres en este país sea aún peor, es la violencia. En este país, ser mujer significa vivir todo el tiempo con miedo. Las agresiones son comunes y la impunidad es total. No importa lo que pase, el sistema judicial no funciona y las denuncias casi nunca llegan a nada. En muchas zonas, las propias familias de las víctimas prefieren callarse antes de enfrentarse con la policía o con los grupos que manejan el poder en las sombras. Mientras tanto, en las ciudades, hay una pequeña parte de la población que intenta modernizarse. Hay mujeres que están tratando de cambiar las cosas, que estudian y que buscan mejores oportunidades para su vida. Pero la mayoría de ellas enfrenta enormes barreras y muchas veces terminan escapando del país para buscar una vida mejor en el extranjero. Las que se quedan tienen que pelear todos los días contra un sistema que parece diseñado para mantenerlas en la miseria. Y en este país no es solo la pobreza y la violencia lo que destruye el futuro de la gente. También está el problema de la sobrepoblación. Acá cada familia tiene en promedio entre 5 y 7 hijos. Presten atención que dije en promedio, incluso hay algunas familias que tienen más. En las aldeas, las familias son enormes, pero no porque les pinte diga vamos a tener 8 o 9 hijos, sino porque no tienen métodos anticonceptivos, no tienen ni siquiera el conocimiento, porque si no digo, bueno, manéjense de otra... No es lo que se te viene a la cabeza porque no están criados como si fuesen animales. La gente en las aldeas se reproducen cuando tienen ganas, ni siquiera se ponen a plantear. Porque por ahí uno piensa, ¿cómo no le da la cabeza para alguien que no tiene para comer decidirse tener hijos? O sea, si quieren tener sexo, que tengan, pero busquen alguna otra... No lo piensan como vos o como yo, si no, no estarían en esa situación. Por el contrario, piensan de forma muy diferente, porque toman a los hijos como una bendición, pero de verdad, o sea, no como quien tiene un hijo y dice, oh, una bendición. No, creen que realmente sus creencias, ¿no?, de ancestrales y culturales, que cada hijo es una bendición, por lo tanto hay como una imposición cultural a tener más hijos. Yo vengo diciendo de que se viene un mundo negro y musulmán. La gente occidental, de lo que es todo Occidente, incluso la gente en Asia, no lo ve así. Por ende, es un tema matemático, estadístico. El problema es que no hay recursos para criarlos. Entonces se repite el ciclo de la pobreza de generación en generación. Los padres no pueden alimentar a todos, los chicos crecen sin educación, sin oportunidades y terminan viviendo la misma miseria que sus padres. Es un país atrapado en su propia desgracia, sin señales de que vaya a mejorar en el corto plazo. El mundo casi no habla de este país. De vez en cuando hay alguna noticia, alguna crisis humanitaria, de la violencia o de la corrupción, pero en general al mundo no le interesa mucho lo que suceda en este país. No es un país con influencia global, no tiene petróleo que le interese a las potencias, y mientras el desastre no afecte a los grandes jugadores del mundo, lo dejan pudrirse en el olvido. Es un rincón del planeta donde la gente nace, vive y muere en la miseria, sin que nadie mueva un dedo para cambiarlo. La mayoría de personas que viven acá no tienen ni la más mínima oportunidad de mejorar su vida. No importa cuánto trabajen, cuánto se esfuercen o qué tanto sueñen con un futuro mejor. El sistema está diseñado para mantenerlos atrapados en la pobreza. Las pocas ayudas internacionales que llegan rara vez se usan para lo que realmente hace falta.
En lugar de construir hospitales, escuelas o mejorar la infraestructura, la plata termina en cuentas bancarias de políticos y militares que manejan el país. Y si alguna organización intenta hacer algo serio, se encuentra con una burocracia corrupta que frena cualquier intento de progreso. Para quienes se cansan de vivir de esta manera, solo queda una opción: irse. Miles de personas intentan escapar de este país cada año, arriesgando todo lo que tienen en el camino. Algunos caminan durante semanas a través del desierto para intentar llegar a otro país con un mínimo de estabilidad. Otros tratan de cruzar en embarcaciones precarias sin garantías de que vayan a llegar vivos. Muchos desaparecen en el camino, otros son secuestrados por traficantes de personas o muriendo inclusive en rutas peligrosas. Y los que logran salir muchas veces encuentran una realidad igual de dura en los países vecinos, donde no son bienvenidos y terminan en campos de refugiados o en barrios marginales. Mientras tanto, los que se quedan siguen viviendo en un país sin futuro, un lugar donde la violencia es parte del paisaje, donde tener agua potable es un lujo y donde un simple resfrío puede ser mortal por la falta de hospitales. Es un país donde las nuevas generaciones nacen condenadas a repetir el mismo destino que sus padres, el mismo destino que sus abuelos, porque nadie hace nada para cambiarlo. Y ahora sí, después de todo este recorrido, vamos a revelar el nombre de este país. En el puesto 202 tenemos a Sudán, un país donde los golpes de estado, la corrupción y la miseria han destruido cualquier intento de mejora, cualquier posibilidad de estabilidad. Como siempre, los invito en los comentarios a dejarme sus opiniones acerca de este país y si creen que existe la posibilidad de que pueda llegar a cambiar y mejorar las cosas el día de mañana o si creen que va a quedar en el olvido. No te olvides de suscribirte a este canal para no perderte los próximos puestos de este ranking que cada vez se va poniendo más interesante. Por otro lado, te invito a la lista de la producción para que veas los puestos que ya hemos subido hasta el momento. Te veo en el próximo video y la seguimos ahí. Nos fuimos, de hecho.